Hola, fansistas. Me produce un enorme placer volver a saludaros. Me veis aquí con bigote. No me lo he dejado exactamente por gusto, es para un personaje teatral. Pues a veces hay que caracterizarse. Ya he hecho yo algún vídeo con vello facial por temas de personajes. Bueno, está bien, es parte de ese arte. No he llegado a los extremos de esos actores que si quitan docenas de kilos o se los ponen, pero bueno, a veces hay que cambiar. Bueno, vamos a hablar de cosas que yo creo que son interesantes. Espero que os hayáis aplicado mis consejos del último vídeo sobre todo aquello que expliqué, de la importancia de la renuncia y tal. Creo que eran buenos consejos, no porque los diera yo, sino porque estaban bien dichos. Eh, este primer bloque va a ser exclusivamente de política internacional, tema del que soy un reconocido experto. Y aprovechando eso, que voy a hablar de política de otros países, pues me voy a tomar una bebida internacional. Bueno, aquí tengo un zumo de naranja, ¿cierto? Y entonces le voy a echar un chorro de este vodka de garrafón, por eso decía lo de internacional. Vodka Ruskaya, que es el que viene aquí en el súper. Es como una marca blanca. En fin, máxima calidad. Y esto es un cóctel. Zumo de naranja con vodka es el cóctel que siempre se ha llamado destornillador. Se lo dedico a Vladimir Putin. ¿Por qué no? Bueno, vamos a hablar de política. Pero vamos a ver primero cómo ha quedado el destornillador este. No está mal. Bueno, elecciones estadounidenses, claro. Va a haber un debater, como dicen algunos así en broma, bater, la cadena del bater. El día 10, hoy es 7, dentro de 3 días. Eh, entre Trump y Kamala. Creo que se pronuncia así, Kamala, como una esdrújula. Eh, es muy curioso esto porque puede ser bastante desigual. Además, la fecha es rara, es un 10 de septiembre. Si lo llega a hacer un 11, habría habido una atmósfera terrible en ese debate. Pero sobre todo va a haber una gran desigualdad por la agilidad mental de uno y otro. Pues uno puede ser detractor de Trump, pero creo que no se puede negar que el tipo es ágil mentalmente, es muy combativo, tiene labia, ¿no? O sea, el tipo. El otro día lo estaba diciendo en un video podcast de estos en los que habla la gente ahora. Que él puede estar hablando hora y media de corrido sin papeles y hay gente que es incapaz de ponerse delante de una multitud y hablar 5 minutos. Y Kamala seguramente está en el segundo grupo. Además, lo confirmó recientemente porque le hicieron una entrevista en CNN que al parecer fueron 40 minutos grabados y lo tuvieron que recortar a 18. Y ni siquiera en esos 18 hablaba ella todo el tiempo porque estaba con el candidato a vicepresidente, que es el gobernador de Minnesota. Sí, de Minnesota. Minnesota es la ciudad y Minneapolis es la capital de Minnesota, creo. En Minneapolis. Pues ni siquiera era ella todo el rato hablando, era a ratos hablando ella y a ratos hablando el candidato a vicepresidente. O sea que quizá ella habló 10 minutillos. Y se ha quedado el país un poco en shock al ver lo mal que se expresa. Ella sin guión. Ya tenía mala fama
mala comunicadora, de ser una persona no muy brillante, pero esta entrevista la ha dejado en muy mal lugar. Pues siempre se le ha acusado a esta mujer de hacer lo que llaman ensaladas de palabras, que es como unos circunloquios de palabras enrevesadas que no llevan a ninguna parte. No, o sea, el comienzo es lo mismo que la conclusión. Es como decir, tenemos que trabajar con el objetivo de decidir en qué vamos a trabajar y fijar unas metas de trabajo. Eso sería una ensalada de palabras. Y así es como habla ella. Pues muchas veces han dicho que es como un escolar que está haciendo un trabajo de estos con un mínimo requisito de palabras y empieza a rellenar con cosas sin mucho sentido para llegar a ese número. Y esto ya no es una cuestión partidista ni nada. Tú la ves hablar a la señora y se ve que es mediocre, que no pasa nada. O sea, tampoco es un insulto. En el mundo hay gente que quizá no es muy brillante, pero es muy constante y destaca en una disciplina. Otros son muy inteligentes, pero no tienen disciplina, o sea, no tienen constancia y no logran muchos resultados. Hay quien tiene las dos cosas. O sea, no todo se basa en la inteligencia, ni mucho menos. Pero esta cámara, tú la ves y no tiene ni una cosa ni la otra. Y alguno dirá, ¿y cómo ha sido? Mucha gente hoy día llega a puestos destacados con patadas hacia arriba. Si tú cumples unos requisitos mínimos, cuando digo mínimo es mínimos, muy pequeñitos, de, no sé, a ver, aquí coloque mejor la cámara. Cuando cumples unos requisitos de tener un título de algo, por ejemplo, en este caso de derecho, y tienes ciertas conexiones, si te sabes mover bien y no das mucho la nota, puedes llegar a puestos muy altos. Esta mujer pues ha pillado la cresta de la ola, de varias crestas de la ola. La primera cresta fue hacerse amante de este Willie Nelson de San Francisco, que la colocó ahí de fiscal general de California. Le hizo una Californication y la colocó ahí. Seguro, oyéndola hablar y oyéndola expresarse y su ideología o falta de ideología, seguro que había, sin exagerar, en ese estado 1000 personas más capacitadas que ella para ese puesto. Pero se follaba a este tío, tenía la carrera de Derecho, tendría ya un pequeño currículum y este dijo, bueno, pues te coloco aquí, tampoco es que sea muy difícil lo que tienes que hacer, pues vas soltando sentencias, vas cagando sentencias. En todos sitios hay gente que trabaja a modo funcionarial, no se complica mucho la vida. Pues va al mínimo esfuerzo y ya está. Hasta le llegaría un caso, miraría la jurisprudencia y dice, bueno, pues voy a sentenciar lo mismo que hizo mi colega hace 7 años. Y así, pues le han criticado mucho su trayectoria como fiscal general de California. Y luego la otra cresta de la ola que pilló fue la que vivimos ahora, de eso que llaman diversidad, igualdad e inclusión. Diversity, equity, creo que es. Equity and inclusion. DEI. Eso es una política que se ha implementado en Estados Unidos en las entidades públicas y privadas y es un requisito que tienen ya varias administraciones de
contratar a gente de minorías. Minorías, entre comillas. Porque la homosexualidad sí puede ser una minoría. Ciertas razas están en minoría, claro. Pero contratar mujeres, ¿desde cuándo son minoría las mujeres? Si hay más mujeres que hombres. Claro, se puede argumentar que mmm, en ciertos trabajos son minoría. Hay menos mujeres que hombres, ¿vale? Pero esta inclusión solo se está aplicando en puestos de despacho. Los trabajos así penosos y duros no buscan la igualdad. Para ir a bajar una mina no se busca la igualdad. La policía sí, porque al fin y al cabo los policías en muchas partes del mundo son como una especie de serenos. Van por ahí, por la calle, para dar tranquilidad a la gente o para señalarte una dirección o cosas que muy raramente van a implicar estar cara a cara con un criminal armado. Eso se ve muy claro aquí en Colombia. Aquí en Colombia sí que hay como un 50 y 50 de policías, hombre y mujer, y probablemente haya más mujeres. Y tú las ves, muchas de ellas que van divinas, o sea, maquilladas, repeinadas, ahí como señoritas así, delgadas, guapas, de 50 kilos. Pues imaginar que te llega un George Floyd de la vida, 80 kilos de músculo, 85, colocado de fentanilo, posiblemente armado, y que empieza a hacer un disturbio público. ¿Qué va a hacer una niña de esta? Si este le pega un manotazo y la manda a 5 metros, es que... Entonces Kamala pilló la ola de esta, de la diversidad, igualdad e inclusión, y los Obama, cuando escogieron a Biden para eh, suceder a Barack, pues dijeron, bueno, y ahora tenemos que escoger a alguien de vicepresidente. Pues tiene que ser una minoría. Venga, esta que es mujer, que es más o menos negra, pues tiene una mezcla ahí de varias razas realmente. La están llamando falsa negra ahora, pero el padre es negro, negro, negro. Pues si Barack tenía un padre negro y una madre blanquísima, más blanca que yo, literalmente, y lo llamaban negro, pues esta también es negra. La madre es de la India, si no estoy mal, racialmente. No sé si nació en la India, en Canadá o no sé dónde. La madre racialmente es de la India y el padre es un jamaicano negro, negro, negro. Entonces sí, ella puede decir que es negra. Y nada, pues cogieron a esta, probablemente nunca imaginando que iba a estar en posición de luchar por la presidencia. Era como, bueno, hay que poner a alguien. Y yo pensé, bueno, eso debe ser porque muy pocas veces en la historia de Estados Unidos el presidente ha abandonado su puesto o ha muerto y ha tenido que entrar el vice. Pero luego lo miré y ha ocurrido bastantes veces. Creo que ha sido siempre por muerte. Ha ocurrido 8 veces en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 250 años de historia desde su fundación. Pues si ha ocurrido 8 veces, prácticamente cada 50 años ocurre, ¿no? O menos. Ocurría cada 50 años, sí, efectivamente. No, son 8 veces. mm, Cada 30, de hecho. Cada 30 y algo. O sea, es relativamente habitual de media.
Y entonces no se imaginaban este riesgo. Y como resulta que Biden no ha podido seguir, pues está esta tía. Pero eso nos debe llevar a una reflexión sobre por qué están ascendiendo cada vez políticos más mediocres. Y la explicación más simple es que son un reflejo del electorado. Es verdad que hay una casta política y una cadena de favores en virtud de la cual ellos se impulsan entre sí. Los mediocres se impulsan. La conjura de los necios, que decía Jonathan Swift. Jonathan Swift, no el este que se murió, el de Ignatius Reilly. ¿Cómo se llamaba ese autor? John Kennedy Toole. Escribió una novela y se suicidó. Bastante flojita esa novela, La conjura de los necios. Pero Jonathan Swift sí que era un gran escritor. Y habló de las conjuras de los necios. No sé si en los viajes de Gulliver, me parece que es ahí. Y claro, es cierto que entre ellos se aupan, ¿no? Los mediocres, los corruptos, pero el público lo vota, el sabio pueblo. A Pedro Sánchez lo votan casi 8 millones de personas, que son muchas personas, son muchísimas personas. Son 100 Bernabéus. ¿Qué puedes decir ante eso? Que cada vez hay más desinformación, más sectarismo. Nos informamos a base de memes y de tweets. Pero es terrible que hayamos pasado de políticos muy capaces, como podría haber hace 60 o 70 años, hablando de los más destacados, no todos, siempre ha habido políticos mediocres, pero hemos pasado de figuras así colosales, grandes estadistas, vamos a decir un Churchill, un Reagan, un Thatcher, a un mediocre tras otro. El propio Barack Obama era nada con sifón, un gran orador que no decía nada. Hombre, comparado con Kamala era la rehostia, pero al final fue bla 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 y mucho ISIS y muchas decisiones desastrosas. Entonces yo creo que Kamala es tan petarda que va a haber mucha abstención en el bando demócrata y va a salir Trump, que eso ya será su propio problema. De por sí, el problema de Trump no es que sea tonto, el problema de Trump es que lo odia visceralmente la mitad del país, ya lo he dicho muchas veces. Y va a ser unos años muy turbios. Luego también la gente se calma, dice, bueno, pues esto es lo que hay, y esperan ya a la siguiente oportunidad, pero creo que le van a montar unos líos de AUPA. Mucha manifestación, mucho disturbio, mucha guerrilla urbana, bueno, ya lo veremos. El debate va a estar divertido, yo creo, va a estar muy divertido. Pero vamos, creo que va a ganar él con holgura, porque es que la gente llega a un punto en que dice, mira, me salto estas elecciones porque el candidato de los nuestros es un desastre. Algunos la votarán a esta sin convicción porque es que odian tantísimo a Trump que votarían a un muerto si se presentara. Si se hubiera presentado a Biden muerto, lo habrían votado, pero creo que habrá mucha abstención demócrata. Bueno, siguiente tema internacional. Fíjate, ya llevo 20 minutos, qué barbaridad. Le doy aquí a la lengua que no veas. Siguiente tema internacional. Ucrania y Rusia. La novedad que hubo en las últimas semanas fue que Ucrania hizo una incursión en una zona fronteriza de Rusia, que es el Kursk. Es campo eso principalmente, y aldeas, bueno, aldeas, pueblos. Me parece que el pueblo más grande de la zona tenía como
5.000 habitantes, son sitios muy pequeñitos. Es como invadir España por Extremadura, vamos a decir. Y bueno, es curioso porque la prensa internacional jaleó esto como un resurgimiento de Ucrania, que esta vez sí, que iban a ganar. Bueno. La mayor lección de la guerra ruso-ucraniana es que la propaganda de guerra no ha cambiado nada desde los tiempos estos de Randolph Hearst y de la guerra hispano-cubana. No, perdón, hispano-estadounidense. Cuando perdimos Cuba, en el año 98 creo que fue. En 1898. La prensa se dedica a jalear a uno de los bandos, pero sin sin ninguna aspiración de objetividad. O sea, son unos combatientes más, pero que combaten con letras y con palabras habladas en lugar de con armas. Y eso debería haber cambiado en estos tiempos en los que tenemos acceso instantáneo a la información, pero no. Lo que ha ocurrido es que la propaganda viaja mucho más rápido, es lo único. Pues en vez de enterarnos 5 días después de que han reventado algo, un barco, una carretera, pues nos enteramos a la media hora o a las 2 horas. Pero la prensa internacional que eh, este tipo de personajes, que son gente que lleva moto de hace 30 años y encima trucada y perforada, lo llaman motonetos aquí. Son macarras montados en moto. Si se muere ahora al doblar la esquina, no se pierde nada. Un residuo humano. Es así. Decía que la prensa, ya desde hace, no sé, quizá desde siempre, se debe a quien le paga. Seguro que ha habido épocas de más florecimiento de esta profesión. La época de Lou Grant, los 80. A ver, estoy generalizando, claro. Siempre va a haber periodistas que consideran que su deber es informar y opinar, pero no desde el radicalismo o desde el frentismo, porque entonces te vas a alejar mucho de la realidad. Si tú opinas sobre X odiando al sujeto del que estás opinando, pues ¿qué vale esa opinión? Vale poco. Porque, no sé. Vamos a decir que, o sea, por ejemplo, miremos las opiniones de alguien como Ignacio Escolar. Pues si le preguntan de algo del PP va a decir, no, pues son unos ultracapitalistas y unos franquistas. Pues ¿de qué sirve esa opinión? Es basura. También eso ocurre en el otro lado, ¿no? Pues, si preguntas a alguien que sea así muy ultraconservador, en el mal sentido, ya, no es malo ser ultraconservador. Digamos un conservador que esté muy mal informado y sea también muy sectario. Pues nunca va a poder dar una opinión mínimamente objetiva de algo relacionado con las izquierdas. Es cierto que la izquierda en España, por lo menos en España, siempre es más dañina. Pero hombre, hay que hacer, aunque sea el intento de ser objetivo. Pero bueno, el argumento que estoy transmitiendo es que la prensa, si bien siempre ha estado a sueldo, ahora más. O sea, ¿qué medios de calidad pueden quedar hoy día? Si tú abres incluso en medios supuestamente conservadores, muy supuestamente, como El Mundo o El Confidencial, y te cuelan cada poco historias del cambio climático antropogénico, es un mito, historias de lo que llaman violencia de género,
pero muchísimas, muchísimas. Rollos del franquismo. O sea, no creo que exista un país en el mundo más obsesionado con un dictador muerto que España. Es alucinante. Todas las semanas algo de Francisco Franco, que murió en el año 75. Franco esto, Franco lo otro. Joder, macho. Entonces, medios de calidad en España. Bueno, ahora hay uno que se llama El Debate, que no está mal, no está mal. Es chiquitito, es un poquito sensacionalista, pero bueno. Pero no es uno de los grandes diarios. Los diarios, entre comillas, grandes eran El País, El Mundo, ABC y La Razón. La Razón menos, pero bueno, como la han mantenido ahí con respiración asistida, pues esos eran los 4 diarios nacionales. Y este del Debate es una web ahí chiquitita, lo que pasa es que pagan mucha pasta a la gente que escribe ahí. No sé quién lo financia, pero hay dinero ahí. O sea, yo sé que un columnista, es que lo hemos visto por ahí, una declaración de ingresos. Girauta, creo que era, cobraba como 7.000 euros al mes. Girauta, que ya ves, que tampoco es. No es precisamente Jaime Campani. 7.000 euros. Tócate los huevos. Vamos, les escribo yo lo que quieran por 2.000 al mes. Es que. Entonces, la prensa, cuando Ucrania, como digo yo, así de chiste, cuando Ucrania ha entrado en el Kursk, se han puesto a celebrar ahí como si estuvieran en una despedida soltera. Vamos, dale caña! En ningún momento nadie de la prensa occidental, o prácticamente nadie, se ha parado a intentar ver las motivaciones de Rusia o los antecedentes que han llevado a esta situación. Una guerra de baja intensidad de 8 años que ha habido. Un gobierno títere colocado en Ucrania por Estados Unidos. El clan Biden haciendo negocios con las gasistas ucranianas y con unos intereses muy, muy claros ahí, intereses pecuniarios, que le dicen, pecuniarios se dice, ¿verdad? Intereses económicos muy fuertes que les llevaban a propiciar un gobierno pro-estadounidense en Ucrania a cualquier precio. Y lo que hace estallar la guerra son las negociaciones avanzadas para que Ucrania entre en la OTAN. O sea, es que eso no hay que ser un gran analista político con un cerebro privilegiado para verlo. Hace falta una capacidad de análisis mínima y manejar un poquitín de información, pero un poquitín. Es una información que es pública y notoria. Y es muy gracioso porque como se ha convertido a Putin en un diablo para la opinión pública occidental, no se acepta ninguna posible justificación que él pueda ofrecer para esa invasión, que obviamente nunca es buena una guerra. La guerra es una gigantesca tragedia, siempre, siempre, cualquier guerra, porque muere gente en gran cantidad y de forma increíblemente cruel, por metralla, por disparos, y otros no mueren, pero quedan mutilados, quedan ciegos, en fin. La guerra es el infierno en la tierra. Que una guerra estalle por unos motivos determinados no la hace algo bueno ni deseable, nunca, nunca, cualquier guerra. Ni la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, ninguna. O sea, es cierto que hay paces inaceptables, pero no quiere decir que la guerra sea buena. No obstante, Putin ha ofrecido sus motivos. Y la entrevista con Tucker Carlson, que yo no es que sea el gran fan de Tucker Carlson, pero ha hecho algunos trabajos periodísticos muy notables. La entrevista que ofreció a este reportero americano era muy clara, muy, muy clara en sus motivos. Lo explicó, vamos, es que
se explayó, estuvo media hora hablando de la historia rusa y ucraniana, la relación entre ambos países, cómo se había llegado a esa situación y por qué había decidido invadir. Y es muy significativo el paralelismo con la célebre crisis de misiles que creo que ocurrió en el año 63, la crisis de los misiles entre Estados Unidos, Rusia y Cuba. Pues Rusia instaló cabezas nucleares en Cuba, no sé si llegó a instalarlas o las iba a poner. Bueno, a los señores de las ambulancias les gusta mucho que les oigan. Bueno, en aquella época, que dicen que estuvimos al borde de una guerra nuclear, eso se ha dicho varias veces. Yo creo que nunca hemos estado al borde de una guerra nuclear, porque nadie la quiere. Pero bueno, vamos a decir que hubo una gran tensión internacional. Eso sí es cierto. Pero en esa época todo el mundo entendió que no era de recibo que Rusia tuviera misiles nucleares a 50 kilómetros de Estados Unidos. Que alguno dirá, ¿qué más da 50 que 7000? Mucho, da mucho. Porque eso te cambia la capacidad de reacción totalmente. Si tú tienes un sistema antiaéreo bueno, tú puedes parar un misil nuclear intercontinental. Tiras los tuyos y los paras. Hay varios sistemas. ¿No? Yo tampoco soy experto en armas, pero eso sí lo sé. O sea, un misil que llega desde, no sé, aunque sea de Siberia, te da bastante tiempo a reaccionar o a evacuar, en fin. Pero imaginad un misil que está en el Caribe, en Cuba, y eso a 50 kilómetros de Florida, está pegado. Es como la distancia entre Alicante y Barcelona, menos. Es que eh, Alicante y Valencia, por decir algo. Te aniquilan si quieren con esos misiles. Y todo el mundo entendió que Rusia tenía que ceder, se quitaron los misiles y santas Pascuas. Pero ahora, cuando empezó esta guerra, en el 2022, nadie quiere aceptar que Rusia no quiera tener a la OTAN en su frontera. Además, es una frontera muy difícil de defender, así toda llana entre Rusia y Ucrania, muy grande. Coño, es que ¿por qué hay que aceptar eso por parte de Rusia? Además, es una amenaza de la OTAN, que la OTAN, yo creo que ya todo el mundo un poquito informado sabe el modus operandi de esta alianza defensiva, entre comillas. Es la alianza que masacró Yugoslavia. Vamos, casi se quedan sin bombas de tantos misiles que tiraron, bueno, misiles, bombas, lo que sea, sobre Serbia. Bueno, pues realmente decirle a alguien como Putin, no, fíjate de la OTAN, que no te van a hacer nada. Es tan ingenuo, es tan absurdo. Y no, resulta que en teoría tenía que aceptar que le pusieran ahí un país de la OTAN al ladito. Que luego Putin tiene sus ambiciones territoriales, todo lo que tú quieras. Crimea, que Crimea ha sido rusa durante siglos, ya ves tú qué tontería. Pero bueno, vamos a decir que los motivos de Putin no son totalmente nobles. A lo que yo pondría, ¿y qué político del mundo, de todo el planeta tiene únicamente motivos nobles? Pero nadie ha querido darle el beneficio de la duda a este hombre, que por cierto es bastante más inteligente que todos los presidentes de la Unión Europea, con alguna excepción. Pero se le ve mucho más preparado y más estratega y más inteligente que... O sea, da igual el de Alemania, Macron, Sánchez no digamos, los que van poniendo en Reino Unido, que los cambian cada año. Eh, la italiana Meloni, bueno, esa
inteligente. Pero vamos, es que les da 100 vueltas. ¿Quién se puede salvar? Pues está Meloni, Orbán, los que son más íntegros, los que vienen así de esta nueva derecha. Pero el resto están haciendo el ridículo y van a perder esta guerra porque se creen que le van a ganar con buenos deseos. Pues todo el mundo pierde en la guerra, pero quien va a triunfar militarmente es Rusia. Entonces esto de jalear la incursión en Kursk es infantil. O sea, tú ves los datos y dices, ah, bueno, es que dominan 2000 kilómetros, eso dice la propaganda, prensa-propaganda, es lo mismo. Dominan 2000 kilómetros cuadrados. Y ves los mapas y es todo campo, pueblos por ahí desperdigados, pequeñitos. Y ves los efectivos con los que han entrado y son 10.000 y pico soldados. Y eso no es nada, yo creo que no es ni una división, es una mierda. Es como decir, pasándolo a escala española, lo que decía antes, pues han conquistado un 10% de Extremadura con 400 soldados. ¿Y qué sostenibilidad tiene eso? Nada. Bueno, es una carta que quieren jugar para cuando entre Trump y les obligue a negociar, decir, oye, que tenemos aquí territorio ruso ocupado, a ver qué pasa, les tenéis que dar cosas. Un movimiento desesperado. Bueno, yo creí que los bloques de hoy iban a ser cortos y mira, 36 minutos. Así que hasta aquí hemos llegado con el primero, súper instructivo.